Control prenatal con atención centrada en la paciente. Según la guía de práctica clínica, el control prenatal es un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la respectiva consulta médica, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la maternidad y la crianza. Dentro de los objetivos, como primer punto tenemos lo que es el tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías importantes que se presentan durante el embarazo, como lo es la hipertensión arterial, diabetes mellitus gestacional, infección por sífilis, VIH, infecciones de las vías urinarias, entre otras. Como segundo objetivo tenemos la evaluación de los factores de riesgo y detección y manejo de complicaciones obstétricas, como lo que es la presentación anormal del producto, la ruptura prematura de membranas, preeclampsia, sangrado durante el embarazo, etcétera, etcétera. Como tercer objetivo está la prevención sistemática de enfermedades como tétanos neonatal y materno, anemia y transmisión de VIH. Y como cuarto objetivo está la elaboración de un plan de acción previo al parto. El propósito de esta presentación es la correlación de la norma oficial mexicana con la guía de práctica clínica de control prenatal con atención centrada en la paciente. En primera instancia, en ambas se menciona que se debe obtener una historia clínica completa en la que se destaque información importante de la mujer embarazada. Entre esos datos, los antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y no patológicos de importancia, así como antecedentes de embarazos previos, como presentación de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, óbitos, malformaciones fetales, diabetes mellitus gestacional, entre otros, y llevar un control de la edad gestacional por fecha de última menstruación, signos vitales como presión arterial, peso materno e índice de masa corporal, y verificar si se han aplicado vacunas, así como la indicación de ultrasonidos para descartar cromosomopatías. En este artículo que habla sobre factores de riesgo y consecuencias del embarazo en la adolescencia, vamos a revisar por qué es importante llevar un adecuado control prenatal, debido a que si esto no se realiza, pueden existir riesgos muy importantes tanto para la madre como para el feto. El embarazo adolescente es aquel que se da en la etapa de los 10 a los 19 años. En lo que es Latinoamérica, 16 millones de adolescentes se embarazan y paren cada año. Por lo tanto, los nacimientos en estos países abarcan una quinta parte de todos los nacimientos a nivel mundial. Los factores de riesgo del embarazo adolescente más importantes son el inicio precoz de las relaciones sexuales, una temprana maduración sexual, bajo nivel académico, inadecuada educación sexual, baja autoestima, desvalorización femenina, pérdida de figuras significativas en la familia, sobre todo una figura paterna, familia no funcional, estrés, delincuencia, alcoholismo, entre otros, que también pues son importantes. Y se ha visto que pues es un problema de salud pública bastante importante debido a que el que puedan llegar a existir complicaciones desarrolladas pues a que no haya una adecuada control en estos embarazos, se convierten en lo que es la principal causa de muerte de adolescentes en la mayoría de los países. Las consecuencias del embarazo en la adolescencia se dividen en tres, en lo que son las consecuencias sobre la madre, los problemas en el periodo del parto y las consecuencias con el hijo o hija. En cuanto a las consecuencias sobre la madre, dentro de las más importantes están lo que son las hemorragias, el trabajo de parto prolongado, infecciones de las vías urinarias, bacteriurias asintomáticas, afecciones placentarias, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, anemia, aborto inducido o hasta muerte materna. En los problemas en el periodo de parto está lo que son las alteraciones en la presentación y posición del feto, por lo que aumenta el riesgo de distocias y de la necesidad de realización de cesárea o de la utilización de forceps, que ya no se encuentra tan utilizado. Y en las consecuencias con el hijo o hija, hay un elevado riesgo de prematuridad, lesiones durante el parto, bajo peso al nacer, sepsis neonatal y muertes perinatales. La mortalidad perinatal en este grupo se duplica o triplica en comparación a la mortalidad de neonatos de madres mayores de 20 años. En cuanto al diagnóstico del embarazo, la norma oficial mexicana menciona que para confirmar se debe realizar una prueba inmunológica de embarazo, conocida como PIE,
ya sea por medio de muestras de orina o de suero, o bien por medio de un ultrasonido, recordando que durante las primeras semanas de embarazo es mejor que éste se realice de forma vaginal. No deben realizarse estudios radiográficos ionizantes ni se deben prescribir medicamentos hormonales ante la duda, y en la guía de práctica clínica no se menciona de qué manera debe confirmarse el embarazo. Se debe calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto mediante distintas maneras que a continuación se mencionan. La regla de Nagele sirve para calcular la fecha probable de parto y consiste en que a la fecha de última menstruación, importante saber que para el día se toma el primer día de ese ciclo, y a ese dígito le sumamos 7. Posteriormente, al día del mes se le restan 3 y al año se le suma 1. Para de esta forma contar 280 días aproximadamente tras la fecha de última menstruación. Si esta se desconoce, se puede hacer la estimación a partir de un ultrasonido, tomando en cuenta que depende de en qué trimestre se realice este, puede haber una variación de semanas. Por otro lado, en la guía de práctica clínica se menciona que si no contamos con una fecha de última menstruación confiable o con un ultrasonido, se puede obtener una edad gestacional estimada a partir de la medición del fondo uterino. Dependiendo de la altura uterina que se obtenga durante la consulta, podemos hacer una estimación de la edad gestacional en ese momento. Sin embargo, este es más confiable si se realiza durante el tercer trimestre de la gestación. Por ejemplo, si se encuentra una altura uterina de 20 centímetros, estimamos que la paciente cuenta con 18 semanas de embarazo. Se deben identificar cuáles son los factores de riesgo implicados en el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional y se destacan los siguientes: familiares de primer grado con diabetes, antecedente de diabetes, edad mayor a 30 años, peso al nacer de la paciente igual o mayor a 4 kilos, un peso mayor o igual a 90 kilos o un índice de masa corporal mayor o igual a 30 antes del embarazo, tamiz alterado, antecedente de hijos con peso al nacer mayor o igual a 4 kilos, óbito de causa inexplicable, abortos, hijos con malformaciones congénitas o hipertensión arterial crónica. Para la evaluación de riesgo de diabetes gestacional, los puntos más importantes son: riesgo bajo, que la paciente no tenga antecedentes de familiares de primer grado con diabetes mellitus, que la embarazada sea menor de 25 años, que cuente con un índice de masa corporal normal antes del embarazo, peso normal al nacer, que no se tengan antecedentes de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Para riesgo alto, los puntos son: que la mujer cuente con obesidad severa, familiares de primer grado con diabetes mellitus, antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa, que se cuente con diagnóstico previo de intolerancia a la glucosa o de diabetes, síndrome de ovario poliquístico, antecedente de productos macrosómicos y presencia de glucosuria, contando como riesgo medio aquellas mujeres que no cuenten con ninguna de las características antes mencionadas. Para poder llevar un control adecuado del embarazo, la guía de práctica clínica menciona que se puede realizar un tamiz a las 13 semanas de gestación con una glucosa plasmática en ayuno, en donde si estos resultados salen alterados, se determinará que la paciente cuenta con diabetes mellitus pregestacional. Y en la guía de práctica clínica y en la norma oficial mexicana se menciona que de la semana 24 a la semana 28 se puede pedir una determinación de glucosa en ayuno, y si ésta sale alterada, se procederá a realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Siendo esta positiva, se determinará que la paciente padece diabetes mellitus gestacional. Debido a que la diabetes durante el embarazo es una entidad bastante frecuente, en este artículo se revisa cuáles son los resultados de utilizar metformina durante el embarazo. La diabetes mellitus gestacional es una enfermedad que inicia o es por primera vez diagnosticada en el embarazo, aproximadamente en el 10% de las embarazadas, y junto con la insulina se considera uno de los tratamientos de primera línea. La metformina atraviesa la membrana placentaria
por medio del transportador de cationes orgánicos 3. Sin embargo, a pesar de que atraviesa la placenta, el feto tiene muy poquitos de estos receptores, por lo que no afecta al feto. Parte de los efectos de la metformina dependen de su actividad en la cadena respiratoria, o sea, en las mitocondrias, por lo que se considera que mejora lo que es la circulación uteroplacentaria entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo, disminuyendo el riesgo de la preeclampsia. Y uno de sus efectos indirectos y adversos, pues es la deficiencia de vitamina B12, sobre todo en pacientes pues que no se alimentan de forma adecuada. Y el 46.3% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional, adicional a la metformina, requieren también de insulina. Se recomienda en cada consulta tomar la presión arterial y llevar un registro de la misma y realizar una exploración del área cardíaca, ya que algunas cardiopatías pueden dar manifestaciones clínicas por primera vez en el transcurso del embarazo. Se debe buscar intencionadamente lo siguiente: paridad de la paciente, historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, enfermedades autoinmunes, presión arterial materna, edad materna, índice de masa corporal, raza y estado socioeconómico de la paciente. Se debe realizar también tamizaje para infecciones de las vías urinarias entre las 12 y las 16 semanas de gestación, de preferencia en la primera consulta, por medio de un examen general de orina y posteriormente, si este resulta positivo, confirmar por medio de urocultivo. No debe utilizarse tira reactiva. Se hará un seguimiento posteriormente entre la semana 18 y la semana 20 de gestación y después entre la semana 32 y la semana 34. A continuación revisaremos el siguiente artículo que habla sobre la frecuencia de infección de las vías urinarias durante el embarazo. Se ha visto que las infecciones del tracto urinario son una patología demasiado frecuente en las embarazadas a nivel mundial y este se considera un problema importante de salud pública porque representa una gran morbilidad para lo que es la madre y el feto. Ocurren en un gran número de mujeres adolescentes, incrementando su incidencia después del inicio de la vida sexual activa. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes está pues mujeres jóvenes embarazadas con un promedio de 27 años, perfil socioeconómico bajo y un bajo nivel educativo. Los agentes etiológicos más comunes e importantes son E. coli y Staphylococcus. La infección renal en embarazadas está muy relacionada con las complicaciones que pueden aparecer durante el parto o la gestación, las cuales son pues un aumento del riesgo de parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino, aumento del riesgo de ruptura prematura de membranas, muerte fetal, aborto u óbito. Es importante recibir una atención de calidad oportuna debido a que esto puede ayudar a minimizar la aparición de infecciones urinarias durante el embarazo, debido a que se ha visto que del 1 al 29% de los embarazos se complica con una infección de las vías urinarias. Estas se consideran el 10% de las admisiones hospitalarias y del 2 al 10% se considera que son bacteriurias asintomáticas. Sin embargo, deben recibir tratamiento. Y las complicaciones maternas más frecuentes son hipertensión, preeclampsia, anemia, coriamnionitis, endometritis, septicemia, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria aguda. El objetivo del tratamiento de estas infecciones es para poder identificar cuáles son los uropatógenos más importantes y qué sensibilidad tienen estos a los antibióticos que tenemos disponibles en el país. Un diagnóstico temprano, debido a que esto ayuda a disminuir lo que es la morbilidad obstétrica y perinatal. Y este diagnóstico se determina a partir de lo que es el examen general de orina como prueba de escrutinio y para corroborarlo utilizamos lo que es el urocultivo. La Organización Mundial de la Salud, de igual manera, ha mostrado la relación entre salud mental y la salud reproductiva. La depresión y la ansiedad constituyen los problemas mentales más frecuentes durante el embarazo. Estadísticamente hablando, afectan a cerca de 10 a 15 por cada 100 mujeres embarazadas. Y se ha observado que un 21.7 de mujeres sufre depresión durante el embarazo. De hecho, se considera que la prevalencia de depresión durante el embarazo es similar a la observada en mujeres de la misma edad que no se encuentran embarazadas, por lo que debemos poner especial atención a los factores que pudieran condicionar estos cuadros depresivos. Ahora bien,
La GPC enumera diferentes factores de riesgo que se pudieran presentar y los clasifica de acuerdo a la asociación que estos tienen. Por ejemplo, la ansiedad materna está en la categoría de alta asociación, al igual que acontecimientos vitales estresantes y antecedentes personales de depresión. Ahora bien, la falta de apoyo social, la violencia doméstica y la relación de pareja se encuentra en la categoría de una asociación media. Y finalmente, el embarazo no deseado lo ponen como una baja asociación. La norma oficial 007 dice, identificar datos de depresión o cualquier otro trastorno en relación a la salud mental durante el embarazo, parto y puerperio. Esto es por lo que ya les acabo de mencionar. Así que ambas coinciden en que es de suma importancia la salud mental en el embarazo. La exploración física completa menciona que debe de incluir signos vitales, peso, talla y evaluación del estado nutricional, así como exploración bucodental, exploración mamaria, auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino y de la frecuencia cardíaca fetal en su caso, así como toma de citología cérvico-vaginal. Conocer peso, talla e índice de masa corporal ya que es de suma importancia ya que se ha encontrado que tanto el bajo peso como la obesidad al inicio del embarazo se asocian con malos resultados obstétricos, por lo que es importante conocer estos parámetros desde el primer momento. Los programas de vacunación son de las intervenciones de salud que tienen mejores beneficios en relación con el costo. Cuando una mujer embarazada acude a su control prenatal, el médico encargado de la atención se encuentra en el momento ideal para revisar su estado de inmunización y recomendar estrategias de vacunación. Esto puede disminuir la ocurrencia de enfermedades prevenibles y beneficiar no solo a la paciente, sino a su hijo también y al resto de la población. La GPC menciona que es recomendable desde la primera consulta prenatal investigar sobre la aplicación de vacunas para rubéola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. Las personas embarazadas que tienen antecedente de haber recibido vacuna con toxoide tetánico y toxoide diftérico, que es la vacuna TD, pueden recibir la vacuna TDPA sin tomar en consideración el tiempo transcurrido, preferentemente después de la semana 20 de gestación. La NOM, por su parte, menciona que aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico preferentemente antes de la semana 14 y la segunda entre 4 y 8 semanas después de la primera aplicación. Con respecto al ácido fólico y su importancia, la GPC menciona que la suplementación con ácido fólico, la dosis recomendada mínima es de 400 microgramos en toda persona embarazada, ya que disminuye un 93% el riesgo de defecto del tubo neural. Por su parte, la NOM menciona que para prevenir defectos del tubo neural es importante prescribir 0.4 miligramos de ácido fólico y micronutrientes desde el periodo mínimo 3 meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo. Ahora bien, la dosis de 5 miligramos de ácido fólico disminuye el riesgo de defecto del tubo neural en un 69% en la persona embarazada y antecedentes de hijos con defectos del tubo neural. La GPC menciona que dosis de ácido fólico de 5 miligramos por día se sugiere administrar en casos de embarazo previo con feto y defecto del tubo neural, como se los mencioné previamente, miembros de la familia con defecto del tubo neural, uso de fármacos con efecto antifolatos como los anticonvulsivos, mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico o sus receptores, diabetes mellitus 1 o 2 mal controlada, pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo activo o pasivo, antecedentes anticonceptivos orales o enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. La norma oficial mexicana menciona que se deben solicitar los siguientes exámenes de laboratorio: biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factor RH. En caso de que la paciente sea RH negativo, solicitar un CUMS indirecto, glucosa en ayuna y a la hora con una poscarga de 50 gramos, creatinina, ácido úrico, un examen general de orina y un urocultivo para que en caso positivo se inicie tratamiento, una prueba de laboratorio para detectar sífilis y así prevenir sífilis congénita. Para la prueba de tamizaje de VIH y sífilis se debe realizar en las primeras
12 semanas previa orientación y aceptación de la embarazada a través de un consentimiento informado. Toda mujer que resulte positiva a VIH o sífilis debe ser enviada al segundo nivel de atención o establecimientos para atención médica especializada. Por su parte, la GPC no menciona otros laboratorios más que los ya mencionados por parte de la NOM, a excepción de que aquí se pide o se agrega pedir la serología para virus de hepatitis A, B y C solamente si contamos con el recurso. En este artículo llamado Adecuación de la atención prenatal, diagnóstico y tratamiento de la sífilis en el embarazo, un estudio con datos abiertos en 7 capitales brasileñas, vamos a revisar por qué es importante que el estudio de sífilis se siga pidiendo en el primer trimestre del embarazo. En este artículo se menciona que la sífilis es una enfermedad que sigue siendo un problema muy importante de salud pública debido a que sigue siendo muy frecuente. Aquí menciona que en Brasil, sin embargo, en Latinoamérica, la sífilis sigue siendo muy frecuente, debido a que es causante de muchas muertes maternas y fetales, porque se asocia a una inadecuada vigilancia prenatal, debido a que muchas veces no se tiene un acceso adecuado a lo que es la atención. Se identificaron varios factores de riesgo que son importantes, por los cuales las mujeres no acuden a recibir esta atención adecuada, entre los cuales se encuentran madres adolescentes menores de 20 años, mujeres de raza negra, mujeres sin pareja, mujeres que tienen menos de 4 años de escolaridad, mujeres que viven en pobreza o que viven en violencia. Por lo tanto, se determinó que la atención prenatal es esencial para que se pueda dar un diagnóstico temprano sobre la sífilis gestacional y la prevención adecuada de sífilis congénita para que se pueda dar un tratamiento adecuado y con esto evitar todas las complicaciones que esto conlleva. Y hemos visto a lo largo de todos estos artículos que hemos estado revisando que es muy importante llevar un adecuado control prenatal para poder evitar consecuencias sobre la madre y sobre el feto. Por lo tanto, se definió que se considera que una adecuada atención prenatal se inicia antes de las 12 semanas de embarazo y por lo menos 6 citas distribuidas en los 3 trimestres. La norma oficial mexicana menciona que, referente a las consultas médicas, toda mujer embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y o prueba positiva de embarazo, atendiendo el siguiente calendario. La primera consulta debe ser entre las 6 y 8 semanas, la segunda consulta entre las 10 y las 13.6 semanas, la tercera consulta entre las 16 y las 18 semanas, la cuarta a las 22 semanas, la quinta a las 28 semanas, la sexta a las 32 semanas, la séptima a las 36 semanas y la octava entre las 38 y las 41 semanas de gestación. La GPC, por su parte, tiene un algoritmo en el cual incluye las 5 consultas mínimas y a su vez menciona las diferentes acciones que debemos realizar de acuerdo a la semana en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la visita inicial o menor a las 13 semanas se recomiendan los exámenes de laboratorio que ya se mencionaron previamente. Ahora bien, en la visita entre las 14 y las 24 semanas son exámenes de laboratorio, que aquí viene la determinación de la proteinuria por tiroidea reactiva, y exámenes de gabinete como en un ultrasonido. En la visita entre las 25 y las 28 semanas se recomienda determinación de proteinuria por tiroidea reactiva, VH completa, glucosa o curva de tolerancia a la glucosa y aplicación de la inmunoglobulina anti-D si está indicado. En la visita entre la 29 y la 34 semana se piden nuevamente exámenes de laboratorio, de nuevo la determinación de la proteinuria, exámenes de gabinete, USG o PCS de acuerdo a criterio médico. Y finalmente en la visita entre la 35 y la 40 semana, exámenes de laboratorio nuevamente, retomando lo importante y exámenes de gabinete principalmente el ultrasonido obstétrico. La norma menciona que se debe realizar un ultrasonido en cada trimestre del embarazo. Esto es para determinar el bienestar materno-fetal de manera intencionada. El primero se recomienda que debe ser entre la 11 y la 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, la edad gestacional y el número de fetos que se están gestionando. El segundo entre las 18 y las 22 semanas,
y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. La GPC menciona que se debe realizar estos ultrasonidos en el mismo tiempo, solamente que hace más hincapié debido a que el primer ultrasonido que se debe de hacer entre las 11 y las 13.6 semanas son para descartar algún tipo de aneuploidía y el ultrasonido entre las 18 y las 22 semanas se debe efectuar para determinar anomalías estructurales en caso de que las tuviera. Asimismo, es de suma importancia los ultrasonidos, ya que la GPC menciona una guía para detectar la edad gestacional basado en el reporte de ultrasonido y se pone una tablita en la que menciona rango de edad gestacional basado en la fecha de última regla, semanas, y ya te lo desglosa el método de medición el cual vayamos a utilizar y la discrepancia entre la edad por ultrasonido y la fecha de última regla que soporta redactar la edad gestacional. Con respecto a la prevención del peso bajo al nacimiento, la NOM menciona que se debe seguir los criterios y procedimientos básicos para la prevención y detección oportuna de los factores de riesgo y un manejo adecuado ante la amenaza de parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino y peso bajo al nacimiento. La detección oportuna se debe de realizar 3 meses antes del embarazo y durante la gestación. Para detectar la restricción del crecimiento intrauterino se debe realizar periódica y sistemáticamente el seguimiento del incremento del peso materno, altura del fondo uterino y del estudio ultrasonográfico, realizado preferentemente en etapas tempranas, antes de las 20 semanas de gestación como se había comentado previamente. En caso de sospechar restricción del crecimiento del feto, se debe confirmar el diagnóstico, clasificar, establecer el manejo y seguimiento en el segundo o tercer nivel de atención según sea el caso. Finalmente, dentro de los múltiples algoritmos que trae consigo la GPC, está esta tablita donde mencionan, agrupan las semanas de gestación en la que se encuentra la paciente y la evaluación y procedimientos que se debe realizar de acuerdo a la semana, las pruebas de laboratorio y la educación y consejería, y básicamente pues está muy completo y está muy resumido y te pone como sintetiza lo más importante de todo esto.